Hola amigos, miren nada más qué impresionante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a hacerlo. Como tenemos que encontrar el área de este círculo, necesitamos su radio. Vamos a borrar por un momento el área sombreada y al final la devolveremos. Ahora, por aquí tenemos que el radio de este semicírculo es 2 y que el radio de este semicírculo más pequeño es 1. Vamos a trazar una línea desde este centro del semicírculo hasta el centro del círculo que queremos encontrar el área. Muy bien, trazamos la línea entonces hasta aquí. Nos queda de esta forma. Ahora vamos a trazar también una línea desde este centro del semicírculo, también hasta el centro del círculo de aquí. Vamos a trazarlo y nos queda de esta forma. Muy bien, tenemos pues por aquí que desde aquí hasta aquí es 2, porque es el radio del semicírculo. Fíjense, desde aquí hasta aquí es 2. Y esto de aquí, que es el radio del círculo pequeño que queremos encontrar, lo vamos a llamar R minúscula. Entonces, este pedacito también va a ser R minúscula. Y este pedacito de aquí, como es el radio del semicírculo pequeño, va a medir 1. Fantástico. Ahora, más o menos, el centro del semicírculo grande que contiene a todas las figuras, más o menos se encuentra por aquí, ¿sí? Vamos a trazar también una línea desde este punto hasta este punto de aquí, que es un punto tangencial entre este círculo pequeño y el perímetro del círculo, del semicírculo grande. Y cuando trazamos una línea que pasa, que es el radio, ¿no? Desde el centro del semicírculo hasta este punto tangencial, siempre va a pasar por el centro del círculo porque aquí tenemos un punto tangencial. Muy bien, trazamos esa línea y nos va a pasar por aquí, de esta forma. Perfecto. Ahora ponga mucha atención, esta parte de aquí va a ser 2 porque es el radio del semicírculo. Y esta partecita de aquí, desde aquí hasta aquí, va a ser 1. Muy bien. Ahora, desde aquí hasta aquí va a ser ¿cuánto? Si esta partecita de aquí es R porque es el radio del círculo pequeño, ¿y todo esto cuánto será? Pues todo esto es el radio del semicírculo grande, que es 3. ¿Cómo lo sé? Porque tengo 2, más 2 me da 4, más 1 5 y más 1 6. Todo el diámetro del semicírculo grande es 6. Y la mitad debe ser el radio. La mitad de 6 es 3. Entonces todo esto es 3. Y este pedacito desde aquí hasta aquí es 3 menos R. 3 menos R. Fantástico. Ahora ponga mucha atención que también vamos a encontrar estos pedacitos de aquí. Fíjense, este pedacito de aquí va a medir 1. ¿Cómo lo sabemos? Porque el radio del semicírculo grande es 3. Entonces desde aquí hasta aquí, ponga mucha atención, todo esto de aquí es 3. Y este pedacito es 2. Entonces este pedacito desde aquí hasta aquí es 1. Entonces 2 más 1 pues me da este 3 que tengo acá. Y si todo es desde aquí hasta acá es 2 y aquí tengo 1, pues este pedacito también va a ser 1. Fíjense, he dividido en pedacitos 1, 1, 1. Fenomenal. Ya con esto vamos a aplicar la ley de cosenos. Y no se preocupen porque no vamos a necesitar ángulos. Solo vamos a llamar a este ángulo alfa, ¿sí? Entonces, vamos a explicar lo que es la ley de los cosenos. Vamos a dibujar más o menos un triángulo por aquí con un ángulo alfa aquí. Por aquí vamos a tener un ángulo beta y por aquí un ángulo teta. No pasa nada con los demás ángulos. A este lado lo vamos a llamar lado A este lado B y a este lado C. Muy bien, la ley de los cosenos me dice que el lado A al cuadrado, fíjense, A al cuadrado va a ser igual al lado B al cuadrado más el lado C también al cuadrado y menos 2 veces el lado B por el lado C, B por C y por el coseno del ángulo alfa. Entonces, por el coseno de este ángulo de aquí. Muy bien, ahora vamos a aplicar esta ley de cosenos aquí, fíjense, en este triángulo más grande que tenemos, porque aquí tenemos un triángulo grande y dentro tenemos otros 2 triángulos, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo en el triángulo grande. En el triángulo grande, el lado A, este lado de aquí, vendría a ser esta parte de aquí, que es sumar desde aquí hasta aquí, que mide 2, y desde aquí hasta acá, que mide R. Entonces este lado A es 2 más R. Vamos a ponerlo por aquí. 2 más R, todo esto al cuadrado va a ser igual al lado B al cuadrado. Este lado de aquí, que es este lado de aquí, es R más 1. Entonces nos queda R más 1 al cuadrado. Ese es el lado B al cuadrado. Más el lado C al cuadrado. El lado C es toda esta parte de acá abajo. Desde aquí hasta aquí. Que es 1, 2, 3. 3 al cuadrado. Menos 2 veces el lado B por el lado C. Es decir, esto por esto. Es decir, R más 1 por 3.
y por el coseno del ángulo alfa. Muy bien. Ahora vamos a reducir un poquito esto, pues elevando al cuadrado esto y multiplicando por aquí. Nos queda 2 más r, todo esto al cuadrado, igual a r más 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado que me da 9. Menos 2 por 3 me da menos 6 veces r más 1 y por el coseno del ángulo alfa. Fascinante. Ahora vamos a hacer lo mismo con este triángulo de aquí. Fíjense, con este triángulo de aquí. El lado A vendría a ser este lado de aquí, que es 3 menos r. Entonces nos queda 3 menos r al cuadrado. Vamos a ponerlo por aquí. 3 menos r, todo esto al cuadrado va a ser igual al lado B al cuadrado, es decir, este lado de aquí, que es el mismo, r más 1 al cuadrado, más el lado C al cuadrado. El lado C ya no es todo esto, sino simplemente desde aquí hasta acá. 1 más 1 me da 2. Entonces 2 al cuadrado, porque recuerden que es el lado C al cuadrado, menos 2 veces B por C. 2 por B, que es R más 1, y por C, que es 2, y por el coseno del ángulo alfa. Fascinante. Tenemos por aquí 3 menos R, todo esto al cuadrado, igual a R más 1 al cuadrado. 2 al cuadrado me da 4. Y menos 2 por 2 es menos 4. Menos 4 multiplicado por R más 1 y todo multiplicado por el coseno de alfa. Ahora tenemos dos ecuaciones que los dos tienen coseno de alfa. A esta ecuación de aquí la vamos a llamar ecuación número 1. Y esta ecuación de aquí va a ser la ecuación número 2. Y tenemos un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones que tienen coseno de alfa y necesitamos eliminar el coseno de alfa. Por lo tanto, necesitamos multiplicar por un número a esta ecuación para que se elimine el coseno de alfa. Hay dos opciones: multiplicar a esta ecuación por 6 y a la otra por menos 4, o también podemos multiplicar a una sola ecuación por una fracción. Vamos a multiplicar a esta ecuación, a la ecuación número 2, por la fracción menos 3 medios, ¿sí? Y chequen qué es lo que sucede. Si multiplicamos menos 3 medios, ¿sí? Multiplicamos esto por menos 4, vamos a ver qué nos queda. Nos queda menos por menos es más. Simplificamos por aquí y aquí me queda 2. Mitad 1, mitad 2. 3 por 2 me queda 6. Y fíjense, si sumamos este 6 con este menos 6 de aquí, se eliminan los cosenos. Fascinante. Vamos a hacerlo. Tenemos entonces, o vamos a obtener, menos por más me da menos. Me da menos 3 medios de 3 menos r al cuadrado igual a menos 3 medios de r más 1 todo al cuadrado más, menos, porque menos por más me da menos. Menos 3 medios multiplicado por 4 y menos 3 medios multiplicado, aquí es menos por menos me da más. Más 3 medios multiplicado por 4 por r más 1 y por coseno de alfa. Vamos a ir simplificando algunas cosas, ¿sí? Entonces tenemos menos 3 medios de 3 menos r al cuadrado. Esto lo vamos a dejar así. Por aquí también lo vamos a dejar así. Menos 3 medios de r más 1 también al cuadrado. Y por aquí tenemos, simplificando, la mitad 1 y la mitad 2. Y 3 por 2 me da 6, menos 6. Y por aquí tenemos la mitad 1 y la mitad 2. Y tenemos 3 por 2 que me da 6 también. Me da más 6, r más 1, multiplicado por r más 1 y multiplicado por coseno de alfa. Listo. A esta ecuación, que es la ecuación número 2, vamos a sumarle la ecuación número 1. Y vamos a tener por aquí un sistema, ¿sí? Nos queda entonces, la ecuación número 1 es 2 más r, todo esto al cuadrado, va a ser igual a r más 1, todo esto al cuadrado, más 9, fíjense aquí está el más 9, menos 6 veces r más 1 por coseno, r más 1 por coseno de alfa. Y llegamos a lo que queríamos. Fíjense, al sumar esto de aquí, ¿qué pasa con este señor de aquí y este señor de acá? Señores y señoritas, esto de aquí se elimina. Y pues vamos a sumar lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda por aquí menos 3 medios de 3 menos r al cuadrado. Vamos a anotarlo. Menos 3 medios de 3 menos r al cuadrado. Luego vamos a anotar esto de aquí más 2 más r al cuadrado. 2 más r, todo esto al cuadrado.
Igual, ¿qué tenemos aquí en verde? Vamos a anotar todo lo que tenemos en verde. Tenemos menos 3 medios de r más 1 todo al cuadrado, menos 6, luego tenemos r más 1 al cuadrado, más r más 1 al cuadrado, y finalmente tenemos más 9. Listo. Vamos a anotar bien este 2, estaba así, ¿no? Muy bien. Ahora vamos pues a ir simplificando esto, ir achicando, o bueno, ir reduciendo, ¿no? Tenemos por aquí, vamos a dejar esto tal cual como está, menos 3 medios de 3 menos r al cuadrado, más 2 más r al cuadrado, igual. Póngale mucha atención a esto de aquí. Este término de aquí es semejante a este término de acá. Aquí tengo menos 3 medios de r más 1 al cuadrado. Y aquí tengo una vez r más 1 al cuadrado. Entonces tenemos que hacer menos 3 medios más 1. ¿Cuánto me da esto? 2 por 1 es 2. Y 2 menos 3 es menos 1. Menos 1 y sobre este 2 que tenemos aquí. Nos queda entonces menos 1 medio de r más 1 al cuadrado. Menos 1 medio, vamos a anotarlo por aquí. Menos 1 medio de r más 1 al cuadrado. Muy bien, tengo 9 menos 6 que me da 3. Más 3. Ahora vamos a ir borrando esto de aquí para poder continuar y no se preocupen porque vamos por buen camino. Vamos a borrar. Muy bien, y vamos a desarrollar esto de aquí por aquí, ¿sí? Entonces tenemos, vamos a primero desarrollar este binomio al cuadrado, ¿sí? Nos queda afuera, nos queda menos 3 medios y dentro del paréntesis nos va a quedar el primer término al cuadrado, sería 3 al cuadrado que me da 9, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 3 es 6 y por r 6r. Si es que no están entendiendo esto de aquí, pues esto es un binomio al cuadrado que pueden revisar para que chequen si es que estamos haciendo bien el ejercicio, ¿no? Entonces luego tenemos el segundo término al cuadrado, sería r al cuadrado, más r al cuadrado, perfecto. Y luego tenemos este binomio al cuadrado, también lo vamos a desarrollar y no vamos a abrir paréntesis porque pues es un positivo lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces tenemos el primer término al cuadrado, me quedaría 4, sería 2 al cuadrado que es 4, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 2 es 4 y por r 4r, y más el segundo término al cuadrado, entonces sería más r cuadrado. Esto va a ser igual a menos un medio de el primer término al cuadrado que sería r cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por r es 2r y por 1 2r, y más el segundo término al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 y más 3. Fenomenal y fascinante. Iba a decir una cosa y luego se mezcló con la otra, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Tenemos por aquí entonces que tenemos este menos 3 medios que lo vamos a multiplicar por cada término. Entonces nos queda menos 3 medios multiplicado por 9. Luego, menos por menos es más. 3 medios multiplicado por 6r. 6r. Y luego menos por más me da menos 3 medios multiplicado por r cuadrado. 3 medios por r cuadrado. Más 4, esto lo anotamos tal cual como está. Más 4, más 4r y más r cuadrado. Así como está aquí. Igual a menos un medio multiplicado por r cuadrado nos queda menos un medio de r cuadrado. Muy bien, menos por más menos y menos un medio por 2r nos queda 2r sobre 2. Luego menos por más me da menos y menos un medio pues por 1 es menos un medio, ¿no? Y más 3. Fascinante, vamos a continuar por aquí, ¿sí? Entonces vamos a simplificar y vamos a ir multiplicando. Por aquí me queda menos 3 por 9 me da 27 medios. Menos 27 medios. Luego continuamos con el siguiente, la mitad 1 y la mitad 3. 3 por 3, 9r. Entonces más 9r. Luego continuamos con este, lo dejamos tal cual como está, ¿no? Tenemos por aquí menos 3 medios de r cuadrado. Vamos a hacer de una vez la suma, ¿sí? Por aquí tenemos un término semejante, fíjense. Tenemos menos 3 medios de r cuadrado más r cuadrado. Eso es menos 3 medios más 1, ¿sí? Porque aquí pues hay un 1 invisible. Entonces tenemos esto de aquí.
2 por 1 es 2 y menos 3 menos 1 medio. ¿Menos 1 medio de qué? De r cuadrado. Entonces por aquí vamos a tener menos 1 medio de r cuadrado y vamos a continuar. Por aquí tenemos más 4, muy bien, y más 4r. Y esto va a ser igual a menos 1 medio de r cuadrado, menos 1 medio de r cuadrado. Por aquí tenemos menos, simplificamos el 2 con el 2 y nos queda solo menos r. Y por aquí pues podemos hacer esta suma de aquí. 2 por 3 es 6 y 6 menos 1 es 5. 5 y vamos a poner el denominador que tenemos aquí, 5 medios. Entonces más 5 medios, muy bien, y vamos a continuar. Por aquí, primero tenemos 9r, tenemos aquí, tenemos menos 27 medios y tenemos más 4. Vamos a hacer esta suma. Menos 27 medios más 4. ¿Cómo nos queda? 2 por 4 es 8. Y 8 menos 27 es menos 19. Menos 19 y ponemos este denominador. Menos 19 medios, vamos a ponerlo un poquito más acá abajo. Menos 19 medios, muy bien. Vamos a continuar, tenemos 9r y 4r serían 13r. Y por aquí, póngale mucho ojo, póngale el foco a esto de aquí, que tenemos lo mismo en el lado izquierdo y en el lado derecho. Podemos eliminarlo y ya no nos ha quedado nada más en el lado izquierdo. En el lado derecho entonces nos va a quedar menos r y más 5 medios. Muy bien, pasamos esta r al otro lado, nos queda 13r más r y en el lado derecho nos queda 5 medios y este negativo se vuelve positivo acá, menos 19 medios. Muy bien, tenemos por aquí 13 más 1 que nos da 14. 14r, señores y señoritas, y por aquí tenemos una suma homogénea. Conservamos el denominador y sumamos los numeradores. 5 más 19 es 24. Entonces 24 sobre 2 pues es 12. 12, señores y señoritas, tenemos 14r que va a ser igual a 12. Y luego, despejando r, nos queda que es 12 sobre 14. Simplificamos la mitad 7 y la mitad 6. Y, señores y señoritas, damas y damos, tenemos que el radio es 6 séptimos. Impresionante, tenemos ya el radio. Y con esto ya podemos encontrar el área sombreada. Recuerden que el área sombreada era el área de este círculo. Por lo tanto, el área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado. ¿Quién es el radio? El radio es 6 séptimos. Nos queda que el área sombreada es igual a pi por 6 séptimos al cuadrado. Tenemos que el área sombreada es igual. 6 al cuadrado es 36. 36 pi y 7 al cuadrado es 49. Fascinante. Y esto de aquí pues es unidades cuadradas porque estamos hablando de áreas. Impresionante. Vamos a poner también por aquí una aproximación. El área sombreada es aproximadamente 2,3 unidades cuadradas. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.